Buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Pertenbreiter. Yo soy el Product Manager de Airfiver. Eh, Espero me estén escuchando bien. Si hay algún problema con la comunicación, por favor nos avisen a través del cuadro de preguntas. Y el día de hoy vamos a ver un webinar técnico para que ustedes puedan entender bien cómo se debe instalar un Airfiver, cuáles son algunos de los errores más comunes y también básicamente entender bien cómo desplegar los equipos correctamente. ¿Me pueden confirmar por favor si se ve bien la pantalla? ¿Alguien me puede por favor confirmar si se ve bien la pantalla? Ok, gracias Mari Yuxi. Bueno, vamos a comenzar ahora. Como les comentaba, mi nombre es Salvador Bertenbreiter. Yo soy el Product Manager de Airfiver y el día de hoy vamos a ver un webinar técnico que les va a ayudar a poder resolver sus dudas sobre cómo instalar correctamente un equipo Airfiver, cómo alinear correctamente las antenas del equipo Airfiver, también cómo funciona un sistema de Airfiver NXN y finalmente ver un poco de los errores más comunes que suelen suceder, la idea es que ustedes los conozcan para que así puedan evitar cometerlos. Y finalmente habrá una sección de preguntas y respuestas, así que les recomiendo que si desde ya tienen preguntas, las vayan escribiendo en el cuadro de preguntas y al final de este webinar la gente aquí de ZC Mayorista nos ayudará leyendo las preguntas y yo trataré de responder todas ellas. Como les comentaba, esta es la agenda para el día de hoy y continuemos con la primera parte de esto. Bueno, primero que todo necesitamos cumplir ciertos requisitos. Antes de ir a hacer la instalación, debemos fijarnos que estos requisitos existan. Si alguno de estos requisitos falta, debemos primero conseguirlos, ya que es muy importante porque cualquiera de estos que pueda faltar va a implicar algún problema en tiempo inmediato o a futuro. Entonces es muy importante que nos fijemos bien en estas cosas. Uno primero que todo es contar con el personal adecuado para poder instalar los equipos. El número de personas que lo van a instalar depende de la experiencia de las personas que están instalando el equipamiento. En instalaciones donde hay mucha experiencia se puede hacer con una persona. Sin embargo, yo personalmente nunca lo recomiendo. Yo generalmente recomiendo al menos dos personas. Y esto depende si lo van a hacer en una torre o lo van a hacer en el techo de algún edificio, ya que en el techo de algún edificio es muy fácil que una de las personas tenga una computadora junto a ello o ambos tengan computadoras y puedan estar revisando los niveles de señal en comparación con cuando están en una torre donde básicamente no es posible hacer esto y si es muy útil que haya una persona abajo o en el NOC que pueda estar monitoreando esto y pueda estar en comunicación directa con los dos instaladores que van a estar alineando las antenas. Otra cosa que, como les comentaba, es muy importante, debe haber comunicación continua entre todas las personas que están involucradas en la instalación. Esto puede ser a través de tecnología móvil, a través de radio o a través de algún otro método de comunicación, pero es muy importante que puedan comunicarse dado que el nivel de señal se revisa en el otro equipo. Por lo tanto, cuando uno mueve un equipo, el nivel de señal se revisa en el otro equipo. Entonces es muy importante que la comunicación sea fluida y sea existente en todo momento. Otra de las cosas que debemos considerar es tener los equipamientos adecuados, además de, por supuesto, contar con el equipo, contar con los soportes que sean necesarios instalar. También debemos tener un kit de conexión a tierra. Y esto incluye, bueno, además de obviamente el cable de red y conectores blindados, además necesitamos que justamente tengamos un lugar en el cual tenga buena conexión a tierra. También tenemos que tener un cable para poder instalar la toma a tierra desde el equipo Airfiber hasta la torre, donde generalmente se utiliza un cable de color verde, como pueden ver en la imagen. Este cable debe ser de un calibre más o menos grueso. De hecho, la idea es que sea AWG10 o superior en el sentido de grosor, no en el sentido del número. Otra cosa importante es que cuando estén instalando en torre o en algún lugar donde por algún motivo puede ser un poco complicada girar el equipo en diferentes direcciones, deben tener consideración de esto y, por ejemplo, ocupar un extensor de brazo como el que pueden ver en la imagen. Esto pasa cuando, por ejemplo, utilizan una torre muy delgada en la cual es muy difícil eventualmente desde uno de los pilares mirar en otra dirección.
En estos casos es recomendable uno de estos brazos de extensión. Y finalmente las herramientas adecuadas para poder mover el equipo, el radio en sí o la antena según corresponda. También necesitan equipamiento para poder hacer una herramienta correcta para poder afirmar la conexión toma-tierra. Y finalmente los conectores de red que tengan que instalar o cualquier otra cosa que deben instalar. Una cosa importante también es recordar que nunca deben armar un conector de red si el cable está energizado. Ahí están las indicaciones para instalación en techo. Básicamente lo mismo, en vez de 3 personas, dos debería ser suficiente en la mayoría de los casos. Y sí, siempre se recomienda tener soportes firmes. Esto es muy importante, dado que algunas personas instalan algunas veces soportes que no son firmes. Y en los equipos de alta frecuencia, como por ejemplo el AirFiber 24, sí es sumamente importante que el soporte sea muy firme, dado que estos equipos tienen unas antenas con un ángulo de apertura muy estrecho, de hecho de alrededor de 1 grado. Por lo tanto, si el soporte se llegase a mover, puede ser que el nivel de señal se vaya a afectar. Bueno, una vez que tenemos ya estos requisitos cubiertos, sabemos que también en línea de vista, eh, primero que todo tenemos que seguir estos pasos. Estos pasos básicos contemplan, primero que todo, comprobar que existe línea de vista. Y es importante comprobar que no solamente existe una línea de vista visual, sino que tiene que existir la Fresnel. Un primer paso para esto es utilizar un equipo, perdón, utilizar la herramienta de AirLink que está en nuestra página web. Con esto ustedes pueden comprobar cómo está la línea de vista. Les da una muy buena aproximación inicial. Sin embargo, en la vida o en el entorno real, tienen que comprobar algunos factores que pueden no estar considerados en AirLink, como por ejemplo algunos árboles o por ejemplo algún edificio nuevo que no esté considerado dentro de Google Maps, dado que AirLink utiliza Google Maps para toda su comprobación de terreno. Por lo tanto, es siempre importante realizar una comprobación de la línea de vista en el terreno. Eso es sumamente importante. Lo otro es seleccionar los equipos correctos para cada enlace. Aquí AirLink les puede servir mucho porque también les permite simular cómo va a ser el nivel de señal con diferentes equipamientos y también con diferentes frecuencias. Por lo tanto, es importante elegir los equipos correctos para cada tipo de enlace. Finalmente, bueno, o siguiente, es importante comprobar que existe una correcta instalación de tomatierra. Y esto es muy importante porque en muchos casos la gente cree que solamente basta con un cable de red blindado y conectores blindados. Y esto no es así, dado que la tierra debe tener continuidad desde el equipo hasta justamente la tierra en sí. Por lo tanto, es importante que donde van a instalar el POE, la energía eléctrica, debe tener una toma tierra correcta. Lo mismo para la torre. La torre debe estar aterrizada correctamente. Si alguno de estos pasos falla, los equipos van a ser muy vulnerables a fallas de SD y pueden finalmente dañarse. Por lo tanto, la inversión que van a hacer en una toma tierra, si es que no existiese en el lugar, sin duda justifica porque les va a permitir que sus equipos estén seguros. Otra cosa importante es contar con algún sistema de energía ininterrumpida. Esto puede ser a través de una UPS si es de manera AC, o también existen algunas UPS DC. Esto depende finalmente cómo sea su sitio. Recuerden que los equipos AirFiber, si es que los alimentan con DC, necesitan al menos 48 volts de tensión para los equipos grandes y para los equipos X al menos 24 volts de tensión. Por lo tanto, es importante que consideren esto. También deben considerar que la inyección de energía, si es que la van a hacer a través de DC, debe ser realizada con un inyector POE que soporte 4 pares para la transmisión de electricidad. No solamente 4 pares para datos, sino que también para la energía. Otra cosa también muy importante es tomar las medidas de seguridad a la hora de instalar, tener en cuenta con el equipamiento de seguridad, casco, zapatos de seguridad, arnés si van a subir a alguna torre o algún edificio. Esto es muy importante dado que finalmente es una medida, de hecho, exigida en muchos países y también que es importante que cuiden a su equipo. Otra cosa, finalmente, antes de ir al terreno, repasar nuevamente la lista de materiales, repasar todas las cosas que van a hacer previamente en la oficina o en el piso, porque es mucho más fácil considerar todos los materiales y tener todas las cosas cuando están en el piso o cuando están en la oficina que cuando están en una torre a 40 o 50 metros de altura. Entonces, antes de que vayan a subir, antes de que vayan a ir al sitio, lo más importante es hacer la configuración inicial, la configuración del master y el slave. Esta configuración básicamente consiste en modificar algunos parámetros para que nos sea más fácil realizar la alineación. Entre estos parámetros que les recomiendo modificar
Estos son términos, son recomendaciones generales. Ustedes pueden probar otro método, sin embargo, yo considero que acá se obtienen los resultados más fáciles para poder alinear una antena. Estos valores, por supuesto, una vez que ya la antena tenga una alineación perfecta, pueden ser modificados para que se adapten a los valores que ustedes desean utilizar una vez que hagamos el análisis de cómo está la interferencia, etcétera. Y estos valores básicamente, bueno, consiste en, por supuesto, configurar el master y slave. Cada equipo debe estar en un modo, el master o el slave no pueden estar ambos equipos en el mismo modo. Para la alineación, yo también les recomiendo que si tienen equipos que soportan full duplex, los configuren en modo half duplex durante este proceso de alineación, dado que les va a ser un poco más fácil la alineación, y también que utilicen diferentes frecuencias. Acá les pongo las diferentes frecuencias que existen, pero me quiero centrar en que básicamente utilicen la misma frecuencia para transmisión y recepción y que traten de utilizar una frecuencia que tenga la mayor potencia de emisión. Por ejemplo, en el caso de la banda 5 GHz, les recomiendo siempre utilizar 5800 MHz porque esta frecuencia es parte de la banda UNI 3 y la banda UNI 3 tiene valores máximos de EIRP o PIRE muy altos. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil alinear con esta frecuencia que, por ejemplo, con una frecuencia más baja que tenga algún nivel de PIRE mucho más bajo. Lo otro es utilizar un ancho canal bastante estrecho. Pueden utilizar 10 MHz, por ejemplo, u otro. Yo personalmente siempre utilizo 20, pero también pueden utilizar 10. Si utilizan 10, es importante que siempre tengan la última versión de firmware. Otra cosa importante que mucha gente omite y que es un paso muy importante para lograr un correcto funcionamiento es especificar la ganancia de antena y la pérdida del cable. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante por varias cosas. Una, para respetar los máximos legales. Y dos, que es también muy importante, es que finalmente cuando ustedes vayan ingresando estos valores, la antena, o el radio más bien, va a poder saber exactamente qué nivel de señal debe esperar. Y esto les va a permitir que en la alineación puedan lograr el valor óptimo de señal. Si ustedes no especifican estos valores, el sistema no les va a poder calcular cuál es el valor ideal de señal para este enlace, dependiendo de la ancho de canal, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la distancia del enlace. Por lo tanto, es muy importante especificar estos valores. Además, por un tema legal, por supuesto. Y en estos valores, por ejemplo, si utilizan una antena de 30 dBi, pueden poner ganancia de antena gain, 30 dB, perdón, 30 dBi, y en la pérdida de cable, yo acá suelo ser bastante conservador con los números, prefiero asumir que hay más pérdida, aunque sea menor, pero de todas maneras nos va a permitir poder tener un poquito más de potencia sin que vayamos a incumplir términos legales. Acá yo suelo utilizar 2 dB, que es un valor bastante bueno, en algunos casos se puede utilizar 1, pero considerando conectores, cable y todo, yo suelo ser conservador y prefiero utilizar 2 dB de pérdida asociada a cable y conectores. Otra cosa es que durante la alineación y únicamente durante la alineación les recomiendo usar el máximo EIRP. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos no es necesario que el enlace final quede con máxima potencia. En algunos casos puede andar mucho mejor inclusive si la potencia es más baja. Por lo tanto, solamente durante la alineación vamos a ocupar la máxima potencia y luego una vez que ya tengamos el enlace correctamente alineado en ambos extremos, vamos a proceder a cambiar el nivel de potencia. Y otra cosa, por supuesto, para que el equipo pueda conectar, es que debemos utilizar el mismo nombre del enlace, debemos utilizar la misma contraseña para la seguridad, el mismo ancho de canal y la misma frecuencia en ambos equipos. Es importante que, como estamos configurando los equipos en half duplex y es para un proceso de alineación solamente, vamos a utilizar la misma frecuencia en ambos equipos, pero también la misma frecuencia para TX y RX. Eh, ¿Hola? ¿Hola? ¿Están hablando? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿aló? ¿Aló? Sí, les Salvador. escuchamos. Sí, ¿qué tal? Hola, sí, les escucho. Qué bien, Z ya. Sí, sí, ¿Aló? te escuchamos bien. Sí, te escuchamos, Salvador. Listo. Ok, Perfecto. perfecto, Salvador. Antes de que puedas continuar, disculpa que pueda conectar, que tuve un pequeño percance en mi máquina. No hay ningún ¿Me problema. podrías explicar un poquito el detalle de la metodología del curso de hoy? Yo sé que tú ya tienes un poquito avanzado. Adicional a lo que tú estás haciendo, la presentación, los últimos 10 minutos para hacer preguntas acerca de todas las interrogantes que tengan los participantes del webinar, ¿ok? Yo las formulo y luego tú las puedes contestar, ¿ok? Perfecto, me parece genial. Mira, Muchas vamos a gracias. repasar nuevamente. Sí, de nada.
Voy a mostrarles Ya me nuevamente. sacó tu apoyo. Puedes continuar a Salvador, ¿sí? Ok, perfecto. Como les estaba comentando, ahora estamos en la parte de cómo instalar un equipo AirFiber correctamente. Luego pasaremos a cómo alinearlo, cómo instalar un sistema AirFiber NXN. Luego veremos errores comunes y finalmente, como comentó creo que Ronald, veremos la parte de preguntas y respuestas. Entonces, como les comentaba, es importante que utilicemos estos parámetros. Si bien no es una guía que está grabada en piedra, son los valores que yo personalmente utilizo siempre que voy a alinear un equipo y me han dado muy buenos resultados. Por lo tanto, les recomiendo esto y les va a ayudar bastante en el proceso de alineación. Otra cosa importante es que en las pestañas de Advanced habiliten el Automatic Power Back Off. ¿Y por qué es importante habilitar el Automatic Power Back Off? Esto es básicamente importante porque les va a permitir que el equipo pueda modular en tasas más altas si es que el nivel de potencia, perdón, va a permitir que el nivel de potencia sea ajustado para poder modular en tasas más altas. Esto es bastante importante cuando tenemos, por ejemplo, un enlace de larga distancia y la potencia puede ser muy alta. Otro caso importante también habilitar es el multicast filter. Esto es importante para evitar que el tráfico multicast sea llevado a la CPU, como ustedes ya sabrán. Todo el tráfico normal, que es todo el tráfico unicast, nunca pasa por la CPU, siempre pasa directamente por el FPGA, a excepción del tráfico multicast. Cuando diseñamos AirFiber no teníamos la posibilidad de filtrar multicast, por lo tanto multicast pasaba por la CPU. Por lo tanto, por defecto, multicast pasa por la CPU, lo que no es recomendable. Por lo tanto, es muy aconsejable que siempre habiliten el multicast filter, que les va a permitir que el tráfico multicast no pase por la CPU, y con esto pueden evitar algunos problemas, porque nos hemos dado cuenta que en algunos casos, cuando hay demasiado tráfico multicast, el CPU puede colapsarse y puede causar un reinicio. Por lo tanto, es importante siempre tener multicast filter activo. En la próxima versión de firmware ya vendrá esto habilitado por defecto. Y también una cosa importante, en la pestaña de Network es muy importante también que especifiquen direcciones IP distintas para el master y el slave, dado que van a querer ingresar a ambos equipos al mismo tiempo. Si ambos equipos tienen la misma dirección IP, no van a poder ingresar a ambos al mismo tiempo. Una cosa que olvidé mencionar y que es muy importante, que también en la sección de wireless, en la sección de las tasas de modulación, obviamente seleccionan una tasa de modulación alta, partamos con 8X por ejemplo, y es siempre importante que habiliten el Automatic Rate Adaptation, que finalmente les va a permitir que el equipo pueda adaptarse finalmente a los niveles de señal que tengan. Si ustedes tienen una modulación demasiado alta, forzada, y no tienen habilitado el Automatic Rate Adaptation, el equipo no va a ser capaz de modular. Por lo tanto, es importante siempre dejar esta opción habilitada. Ahora veamos los pasos de la instalación per se. ¿Cómo se daría la instalación en una torre, que va a ser el primer caso? Lo primero que todo es siempre armar la antena y montar el radio en el caso que vengan por separado, en el caso que vengan incluidos, instalar todo el montaje y todas las cosas abajo. Esto quiere decir que lo hagan a nivel de piso, porque es mucho más fácil corregir un problema de que, por ejemplo, algún perno haya quedado mal instalado o algo haya quedado al revés. Es mucho más fácil de corregir abajo que corregirlo arriba. Por lo tanto, es importante que revisen todo antes de que vayan a subir. También es importante que nuevamente consideren todas las cosas que van a necesitar arriba de la torre, que consideren todas las herramientas que van a requerir. Eh, Otra cosa que les comentaba que es importante es asegurarse que cuando vayan a instalar la antena en la torre debe existir una libre movilidad tanto en sentido vertical como horizontal. Y esto en algunos casos cuando tienen torres muy delgadas puede ser que la alineación horizontal sea un poco complicada. En dichos casos, si hay algo que está bloqueando, les aconsejo utilizar un brazo de extensión como el que pueden ver en la imagen. Otra cosa que es importante, luego que tenemos todo esto instalado, una vez que tenemos el equipo asegurado correctamente, es instalar el cable de red, que debe ser un cable blindado, y también aterrizar correctamente a tierra el equipo. Como pueden ver en este caso, se hace con un típico cable de tierra que es de color verde, de un calibre bastante grueso. Y finalmente, si es un equipo que venga con antena GPS externa, es importante que instalen luego la antena GPS externa. Esto debe ser instalado porque es muy importante para poder, por ejemplo, ubicar múltiples Airfiber en una misma torre, pero también cuando tienen un único enlace Airfiber y deben utilizar frecuencias DFS, también es muy importante tener el GPS instalado en los equipos, dado que así pueden coordinarse de mejor manera entre ellos. El paso siguiente, una vez que ya tengamos conectado el equipo arriba, el cable de arriba este del equipo correctamente asegurado, es energizar el adaptador PoE.
quiere decir conectar el cable de red al PoE o conectar el PoE directamente a la toma de electricidad. Luego de esto, esperen por supuesto un par de minutos que el equipo bootee. Se demora alrededor de 5 minutos, dependiendo de cada equipo. Hay algunos menos, algunos levemente más. Y importante, debemos revisar que el equipo pueda negociar a 1 gigabit por segundo full duplex. Si no está negociando a 1 gigabit full duplex, puede que exista algún problema del cable. Acá tienen que fijarse cuando, por ejemplo, negocia 100 megas, deben fijarse que el cable del largo esté correctamente calculado o al menos aproximadamente calculado. Quiere decir que si, por ejemplo, utilizaron un cable de 20 metros y dice que el cable tiene 100 metros, evidentemente hay algún problema. Otra cosa importante es, si no negocian a 1000 megas, es que también revisen los niveles de señal del cable. Podemos ver esto en más detalle luego, pero finalmente es importante que el equipo negocie a 1 gigabit full duplex. Es importante que ambos lados, tanto el AirFiber como el switch o el router que vayan a instalar, estén con el método de autonegociación activo. Y una vez que tengamos ya el equipo energizado, que vemos que el equipo negocia correctamente en la parte alámbrica, debemos realizar una alineación visual. Esto quiere decir tratar de buscar el otro punto y buscar puntos de referencia, buscar árboles, edificios, montañas o algún objeto que sea particular y que les permita decir, ok, el equipo debería estar más o menos en esta dirección. Acá, por ejemplo, puede ser muy útil tener una imagen de Google Maps impresa y que ustedes puedan ver esto, por ejemplo, y pueden tomar estos puntos de referencia para saber más o menos hacia dónde deben apuntar el equipamiento. Veamos ahora el caso de cómo se instalaría en un techo. Eh, es importante, bueno, en el caso del techo es mucho más fácil la manipulación porque no tenemos que estar arriba de una torre, que es mucho más complejo, pero sí acá es importante asegurarnos que la zona Fresnel esté limpia y que no hayan posibilidades de que se creen reflexiones. Y esto pasa, por ejemplo, cuando instalan el equipo justo en la mitad del edificio y la altura no es suficiente para asegurar que no hayan rebotes de señal, por ejemplo, en los bordes del edificio. Por lo tanto, es importante que lo instalen con la altura suficiente. Como pueden ver en esta imagen, si bien el equipo está instalado en la mitad, sí se utiliza un mástil de todas maneras para asegurar cierta altura y asegurar que los bordes del edificio o algún otro objeto, por ejemplo metálico especialmente, puede causar reflexión que va a crear finalmente interferencia. Otra cosa importante es instalar la antena en un mástil firme o en un poste firme, y esto es sumamente importante porque se utilizan equipos de alta frecuencia, como les comenté anteriormente, si inclusive se mueve 1 o 2 grados por el viento o por algún otro motivo, sí puede afectar el nivel de señal. Por lo tanto, es importante que utilicen mástiles o soportes que sean firmes para que así el equipo no se vaya a mover en caso de viento extremo u otras circunstancias. Otra cosa también es conectar el cable a tierra finalmente y también, como les comenté antes, conectar el GPS, básicamente los mismos procesos. Y toda la parte final es lo mismo, básicamente revisar que negocia a 1000 megas y también finalmente realizar la alineación visual como pueden ver en la imagen. Ahora pasemos a la parte que probablemente a muchos les interesa y es cómo alinear correctamente un equipo Fiber. Primero que todo, quiero desmentir un mito. No es más difícil alinear un equipo Fiber que un equipo Air Max, por ejemplo, o con el equipo de algún otro fabricante. Simplemente debe ser hecho de la manera correcta. Pero no es que sea más difícil. Es igual de sencillo que un equipo Air Max, pero debe ser realizado de la manera correcta, ya que les voy a dar los pasos para cómo pueden hacer esto de la manera correcta. Primero que todo, como les comenté anteriormente, deben tener una alineación visual. Este va a ser su punto de referencia inicial. Desde este punto de referencia inicial vamos a comenzar a alinear la antena. Y acá es importante que recuerden que vamos a mover una antena y el nivel de señal se debe revisar en la otra. Y la otra antena que no va a ser, en la cual vamos a revisar el nivel de señal, esa antena no se debe mover. Esto quiere decir, para alinear un equipo, primero vamos a dejar una antena fija en esa antena, de ahí que va a quedar fija. Nosotros vamos a estar midiendo el nivel de señal y vamos a mover la otra antena. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a mover el slave dejando el master fijo y vamos a revisar el nivel de señal en el master. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a mover lentamente la antena del slave, y recalco lentamente, dado que la gran mayoría de fallas se produce porque la gente que está alineando mueve muy rápido la antena y los equipos necesitan un cierto tiempo para poder sincronizarse entre ellos. Por lo tanto, es muy importante que cuando van a mover la antena lo hagan lentamente, y lo tienen que hacer lentamente, idealmente moviendo solamente décimas de grados. Van moviendo una décima de grado y van revisando el nivel de señal. Por eso la idea es que la otra persona esté en comunicación constante con ustedes y les vaya diciendo, perfecto, veo señal, no veo señal. Cuando comience a ver señal,
que les avise cuando comenzarán a ver señal. Cuando vean señal, fíjense en qué grado están. Ustedes en los equipos AirFiber, en las antenas pueden ver un marcador que les muestra los grados de inclinación vertical y también de movimiento horizontal. Es importante que se fijen en esto y también vayan anotando estos valores. Esto es algo bastante útil. Entonces, vamos a comenzar moviendo primero horizontalmente, es decir, dejamos fija los pernos que van a mover verticalmente y vamos a comenzar horizontalmente y vamos primero desde el centro, que es el lugar inicial, hacia la izquierda. Vamos viendo lentamente, moviendo y vamos viendo si se ve algo de señal. Si no se ve nada de señal y llegamos ya al tope, que son 10 grados hacia la izquierda, vamos a ir regresando también lentamente. Vamos a ir regresando lentamente y moviéndonos hacia la derecha. Si encuentran algún nivel de señal, tienen que fijarse nuevamente en qué grado está y considerar este un punto de referencia nuevo para que con este punto puedan finalmente estar buscando el mejor nivel de señal. Si por algún motivo no logran encontrar ningún nivel de señal moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, primero hagan la alineación vertical. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a mover verticalmente un par de grados para arriba, un par de grados para abajo y vamos a volver a hacer esta alineación horizontal. Una vez que logremos el mejor nivel de señal moviendo la antena horizontalmente, vamos a fijar la antena en ese grado horizontal. Y vamos a apernar los pernos y vamos a comenzar ahora alineando la antena verticalmente. Como pueden ver, yo les recomiendo siempre que lo hagan con una computadora para ver el nivel de señal, dado que les va a dar más información, no solo del nivel de señal, pero también de la tasa de modulación. Por lo tanto, yo siempre recomiendo hacer la alineación con una computadora, si es que es posible. Entonces, como les comenté, una vez que logramos el mejor nivel de señal horizontal, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a mover la alineación vertical. Entonces, vamos a comenzar lentamente a mover y nuevamente lentamente. Esto es importante que lo hagan muy lento. Es un proceso que debe ser lento porque los equipos toman un par de segundos en comunicarse y sincronizarse entre ellos. Entonces, deben ir lentamente hacia abajo y buscar cuando tengan el mejor nivel de señal. Si van hacia abajo y se notan que se dan cuenta que va mejorando el nivel de señal, es muy probable entonces que vayan en la dirección correcta. Si el nivel de señal va bajando o no encuentran el nivel de señal, tienen que comenzar a subir e ir lentamente hacia arriba, encontrando el nivel de señal ideal. Una vez que consigamos el mejor nivel de señal, vamos a asegurar, primero vamos que todo a anotar ese grado, vamos a decir, por ejemplo, 3 grados hacia arriba o 3 grados hacia abajo, y vamos finalmente a proceder a fijar los pernos que van a asegurar la alineación vertical. Importante notar acá que este proceso debe ser lento, tómense su tiempo, cada minuto que invierten en esta alineación les va a permitir ahorrar horas encontrando problemas. Por lo tanto es importante que lo hagan de manera correcta y lentamente. Finalmente, cuando tenemos ya el slave que lo movimos y lo dejamos ahora en la nueva posición que quedó lo mejor alineado posible, ahora vamos a mover la antena del slave. Recuerden que vamos a dejar fijo el slave, vamos a mover el master ahora, y vamos a mover el master dejando el slave fijo y vamos a revisar el nivel de señal ahora en el slave, no en el master. Y un tip que les puede ayudar bastante para el tema de la alineación, asumiendo que ambas antenas están correctamente aplomadas, simplemente ponen un nivelador arriba de el soporte del Airfiber y pueden ver si está correctamente aplomado o no. Si está correctamente aplomado, ustedes lo que pueden hacer es recordar el valor que pusieron en la elevación del slave. Por ejemplo, en este caso estoy diciendo que era más 3 grados, y pueden en el master, ahora que es el otro equipo, partir con una alineación inicial de menos 3 grados. Esto les va a permitir que en la mayoría de los casos puedan tener un buen punto de referencia inicial. Puede ser que en algunos casos, si no está aplomado correctamente los soportes, esto no les vaya a servir, pero si están correctamente aplomados sí les puede ayudar bastante y ahorrar un par de minutos. Luego de esto, vamos a repetir los pasos, vamos a ir lentamente moviéndolos, vamos a repetir el paso de mover la alineación primero horizontal, ver que tengamos el mejor valor, y luego si es que no tuviésemos el mejor valor, comenzamos nuevamente a mover la alineación vertical hasta conseguir el mejor valor. Es importante que nos detengamos solamente cuando tengamos el siguiente caso. Vamos a considerar que un equipo está correctamente alineado, no cuando tenemos un valor de menos 30, o un valor de menos 40, o un valor de menos 60, o un valor de menos 70. Esto no significa que está correctamente alineado. Cuando un equipo está correctamente alineado, significa que el nivel de señal actual, que aparece como current signal, en la pestaña main, coincide con el nivel de señal ideal.
Recién en este momento y solamente en este momento vamos a considerar que una antena está correctamente alineada. Si tienen un buen nivel de señal pero no coinciden los valores, esto no está correctamente alineado. Y por este motivo es muy importante que deben ingresar los valores correctos de ganancia de antena y pérdida de cable en la pestaña wireless. Si ustedes no especifican estos valores, el equipo no va a poder saber cuál es el nivel de señal ideal. Por lo tanto, es muy importante que especifiquen estos valores. Después de esto, es importante recordar que si por algún motivo no logran tener, por ejemplo, un nivel exactamente igual, el rango máximo de tolerancia es 2 dB menor que el nivel de señal ideal. Quiere decir, si por ejemplo el nivel de señal ideal era menos 50 dBm, el nivel tolerable es hasta menos 52 dBm. Si tienen un nivel de señal más bajo, es probable que la antena esté mal alineada o que haya una obstrucción en la línea de vista. Y ahí tienen que tomar las medidas correspondientes para solucionar estos problemas. Una vez que tenemos ya las antenas correctamente alineadas, sabemos que la antena está perfectamente alineada, vamos a tener que ejecutar AirView para ver cuán limpio o cuán sucio está el espectro. Y por lo tanto acá es importante que lo revisen en todas las bandas. Yo les aconsejo que no revisen de una sola vez toda la banda porque va a ser muy lento el proceso. Yo les aconsejo que lo hagan por tramos. Por ejemplo, pueden hacerlo primero la banda 1 y 1, luego la banda 1 y 2, luego la banda 1 y 3. ¿Dónde pueden especificar esto? Si se van, cuando abren el AirView pueden ir a File y aparece una sección de Properties. Y en estas propiedades les permite, en la segunda pestaña, poder especificar cuál va a ser el rango de escaneo. Y acá ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. Pueden especificar la banda 1 y 1, la banda 1 y 2 o la banda 1 y 3. O también pueden, si quieren hacerlo de manera personalizada, pueden decir desde tal frecuencia a tal frecuencia. Por ejemplo, desde 5100 a 5300. Luego escanean de 5300 a 5500. Luego de 5500 a 5800 o a 5900 o 5700. Ustedes especifiquen qué rango desean. Lo importante es que cuando estamos corriendo AirView, debemos correr AirView al menos hasta que tengamos 1000 frames de información. Donde dice Total RF Frames, ahí pueden ver el número total de frames recibidos por AirView. Es importante que contengamos al menos 1000 para que podamos tener una información estadísticamente válida. Y esto significa que tienen que correrlo por aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Esto es un tiempo bastante aproximado, pero en la mayoría de los casos les puede ser suficiente para lograr estos 1000 frames. Si por algún motivo 5 días no basta, tienen que correrlo un poco más hasta lograr los 1000 frames por cada escaneo. Esto es importante. Una vez que tengamos esta información, vamos a poder analizar esta información y decidir cuál va a ser la mejor frecuencia para TX y RX que vamos a utilizar en cada extremo. Si quieren, luego podemos hacer un curso de AirView, da para bastante más, pero básicamente es encontrar las frecuencias que tienen el menor nivel de ruido. Y es importante también seleccionar el ancho de canal correcto, porque puede ser que en algunos casos no sea posible utilizar, por ejemplo, 50 MHz, porque como hay mucha interferencia vamos a lograr tasas de modulación más bajas y podemos lograr mucho mejor rendimiento utilizando anchos de canal más pequeños en un canal que esté totalmente limpio. Luego, una vez que ya tenemos seleccionadas las mejores frecuencias, como les comenté, vamos a seleccionar frecuencias, anchos de canal, y ahora lo que vamos a hacer es, si tienen un equipo que es full duplex, cambiarlo a full duplex si es que así lo desean. Y finalmente, que es la pregunta que muchos me hacen sobre el nivel de potencia, lo que vamos a hacer una vez que ya sabemos que está la antena perfectamente alineada, una vez que tenemos dicha información, vamos recién ahora a proceder a cambiar el nivel de potencia, el nivel del PIRE o EIRP. Y lo que vamos a cambiarlo hasta asegurarnos que el nivel de señal de recepción va a ser entre menos 45 y menos 60. ¿Por qué este rango? Porque niveles más bajos que menos 45, como por ejemplo menos 30, puede saturar el radio y finalmente va a provocar que los equipos se escuchen con demasiada fuerza y no vamos a poder demodular la señal de manera correcta, porque va a haber un exceso de energía. ¿Y por qué valores no peores que menos 60? Porque la idea es que queremos tener las mejores tasas de modulación. Si es un enlace más largo, por supuesto, quizás no logramos tener menos 60, quizás vamos a tener menos 65 o menos 70 eventualmente, pero lo ideal es lograr el mejor nivel de señal, el más cercano a cero finalmente. Ahora, una cosa que también mucha gente me pregunta y donde veo que se cometen muchísimos errores es la forma de instalar un equipo AirFiber NXN. Y acá les voy a enseñar de manera bastante simple cómo instalarlo correctamente y cómo también planificarlo correctamente. Lo primero es que todo considerar la parte de radiofrecuencia. Entonces debemos considerar que cuando hagamos el cálculo del enlace, que esto quiere decir qué antena vamos a utilizar, dado la distancia, etcétera. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer en Airlink.
Erlang, que es una muy buena herramienta para hacer esto, si es que no desean hacerlo con el cálculo matemático, es importante que consideren que los multiplexores sí tienen pérdidas asociadas, dado que son dispositivos pasivos. Por lo tanto, cuando vayan a hacer estas instalaciones, consideren estas pérdidas. Recuerden que estas pérdidas son por cada extremo. Por lo tanto, si utilizan el MPX4, que es el multiplexor de 2 radios, deben considerar una pérdida de 5 dB. Si utilizan el multiplexor de 4 radios, que es el MPX8, deben considerar 8 dB de pérdida. Y acá es importante considerar estas pérdidas porque dependiendo de la pérdida asociada, vamos a poder, y dependiendo de la distancia del enlace y la potencia máxima de su país, vamos a poder mitigar parcial o totalmente esta pérdida, por ejemplo, utilizando un nivel de PIRE igual, pero al especificar esta pérdida asociada al cable o al multiplexor, el radio va a poder transmitir con más fuerza sin pasarse del PIRE. Entonces es importante también especificar estas pérdidas en el cuadro de Cable Loss. Es muy importante hacer esto. Otro caso, si por ejemplo por algún motivo la pérdida no puede ser compensada por potencia porque ya estamos emitiendo máxima potencia, en este caso la única forma de compensar o mitigar esto va a ser con antenas de mayor ganancia. Por ejemplo, si tenían un enlace con Airfiber Dish de 30, pueden quizás pasar a un Airfiber Dish de 34 dBi y con esto mitigar parcial o totalmente la pérdida asociada por multiplexores. Entonces es importante que especifiquen esta pérdida en la pestaña de wireless. Si no la especifican, el equipo no va a ser capaz de compensar esta pérdida y además no van a poder saber si están bien alineados o no porque no van a tener la información correcta. Luego la parte de red, esta sin duda es una de las partes donde más errores hay. Y primero que todo tienen que definir cómo van a realizar la agregación de tráfico. La agregación de tráfico no se realiza en el Airfiber. El Airfiber es un dispositivo que simplemente al activar el Airfiber NXN, lo que los radios van a hacer es sincronizarse de manera perfecta entre ellos para que no se produzca interferencia de coubicación. Van a coordinarse en este modo, pero la agregación de tráfico debe ser hecha en un equipo de red, como por ejemplo un Edge Point. Y para hacer esta agregación tienen que seleccionar el tipo de equipo que van a utilizar. Y esto depende de su red. Si ustedes tienen, por ejemplo, una red de capa 2, es decir, una red totalmente brecheada, en este caso les aconsejo utilizar un equipo que sea un switch que sea administrable, por supuesto, un equipo que soporte también bounding o load balancing. En este caso, por ejemplo, el EdgePoint S16 es el equipo ideal. Ahora, si por otro lado su red es una red ruteada, es decir, una red de capa 3, les aconsejo utilizar un equipo que soporte un router EdgeMax, idealmente el EdgePoint R8 porque es un equipo que soporta puertos con alta potencia de electricidad y además un equipo exterior que pueden instalar cerca del Airfiber. Y veamos cómo realizar la instalación de manera correcta. En primer caso, si es que es un equipo con agregación en capa 2, es decir, un EdgeSwitch S16. Lo primero que vamos a hacer y que es importante que consideren esto es que vamos a instalar 2 cables por cada radio. Y esto es muy importante. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque cuando vayamos a ingresar los puertos data al bounding o al lag, vamos a perder acceso al equipo si es que no tenemos una conexión al equipo a través del puerto config. Y esto es por cómo funciona el lag, cómo funciona la agregación de tráfico. Por lo tanto, si vamos a hacer agregación de tráfico con bounding, vamos a hacerlo con 2 cables por cada Airfiber, uno conectado al puerto data y otro conectado al puerto config. Entonces vamos a conectar esto y los conectamos finalmente al mismo switch o pueden ser en switches separados. Lo importante es que todos los cables data de los Airfiber vayan al mismo switch y este switch debe ser un EdgePoint S16 o similar. Una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es desactivar el in-band management para que solamente se pueda acceder por el puerto de configuración. Y ahora, una vez que tenemos hecho esto, recuerden que van a perder acceso a través del puerto data, solo van a poder entrar a través del puerto config del Airfiber. Ahora vamos a recién agregar los puertos data al lag o al bounding que vayan a especificar. Una vez que hacen esto, van a poder seguir accediendo a los equipos para la configuración a través del puerto config que va a estar en el mismo switch y van a poder pasar todo el tráfico a través de los puertos data que van a estar agregados. Ustedes pueden agregar 2, 4 o inclusive más equipos Airfiber NXN para que puedan configurarse entre sí y hacer el balanceo de tráfico. Ahora veamos el caso de una agregación de capa 3. Acá no es necesario utilizar 2 cables por cada Airfiber, solamente basta con un cable por cada Airfiber y este cable debe ser conectado al puerto data. Una vez que tenemos conectado el cable al puerto data, el equipo por supuesto tiene que estar energizado, en el EdgePoint R8 o a un router EdgeMax similar, cualquier router EdgeMax de alta potencia como el Pro sirve, tienen que ir al Load Balance 2 Wizard. En este Wizard básicamente les va a pedir las direcciones IPs de todos los equipos Airfiber, ustedes las especifican y ya sería, con esto basta.
Ahora veamos algunos de los errores más comunes. Estos son cosas que, aunque no lo crean, suceden. Algunos son difíciles de creer, pero suceden y es importante que las mencionen a sus instaladores para que no se les pasen, porque me ha tocado ver en la práctica algunas de estas que son difíciles de creer. La primera es instalar la parte de abajo hacia arriba. Sí, instalar la parte de donde entran los cables hacia arriba. Me ha tocado ver esto, ustedes pueden rápidamente saberlo si la U de Ubiquiti está mirando hacia abajo, ya saben quién lo instaló mal. Si lo instalan de esta manera, lo más probable es que cuando venga alguna lluvia o algo entre agua al equipo, porque va a entrar el agua desde arriba y el equipo se va a quemar. Por lo tanto, es importante instalar la parte de abajo hacia abajo. Sé que es obvio, pero es importante que se fijen porque lo he visto más de 2 veces. Otra cosa importante es que es un error común no especificar la ganancia de antena y la pérdida de cable. Al no especificar estos valores, no van a poder saber exactamente cuál es el nivel de señal que deberían tener y por lo tanto la alineación no va a poder ser realizada de manera correcta. Otra cosa es no activar el multicast filter. ¿Y por qué es importante activarlo? Por lo que les comentaba. Si tienen tráfico multicast, algunas veces es difícil saberlo. Bueno, hoy en día es más fácil saber si hay tráfico multicast con los diferentes routers switches. Pero de todas maneras es importante que siempre lo mantengan activo. Por defecto no viene activo porque no nos gusta modificar la configuración de equipos existentes con actualizaciones de firmware, pero dado que hay mucha gente que no lo activa, ya va a comenzar a venir activo en todos los equipos con las nuevas versiones de firmware. Lo otro es un error muy común en el cual pueden ver que el equipo no funciona correctamente o se reinicia o pasan cosas extrañas, es no utilizar el PoE correcto. Y es importante que utilicen el PoE correcto, que quiere decir sea el PoE que viene con el equipo AirFiber o sea un equipo que sea capaz de entregar PoE de alta potencia, como por ejemplo un EdgePoint S16 o R8. Y esto es importante porque los equipos AirFiber requieren la energía y datos por los 4 pares. En diferencia de, por ejemplo, equipos Airmax o equipos de otros fabricantes que solamente utilizan 4 pares para los datos, pero solo 2 pares para la energía. En el caso de los equipos AirFiber se requieren los 4 pares para datos y para energía. Por lo tanto, es importante utilizar el PoE correcto. Otra cosa importante es siempre tener activo el Automatic Rate Adaptation. Me ha tocado ver muchos casos donde no lo dejan activo, creen que es mejor porque así pueden forzar el radio a funcionar de una cierta manera y esto es un error muy típico porque cuando pasan algún tipo de circunstancia, por ejemplo, hay algún fenómeno meteorológico o interferencia que vaya a afectar, si no tienen el Automatic Rate Adaptation van a comenzar a tener pérdidas de paquetes. Por lo tanto, es importante siempre tener este valor activo a menos que tengan una banda licenciada donde sepan exactamente todo lo que está pasando, pero en el 99% de los casos les recomiendo siempre mantenerlo activo, les va a favorecer mucho. Otro error típico es no aterrizar correctamente los equipos. Esto quiere decir, bueno, no utilizar el cable de red blindado, conectores blindados, no aterrizar con el cable de tierra correctamente el equipamiento, o no tener toma tierra en la torre o en el edificio. Y esto es sin duda la causa número uno de todas las fallas de equipamiento. Cuando un equipo falla, generalmente es por ESD, y esto se debe a que el equipo no fue aterrizado correctamente. Y por lo tanto, no basta simplemente ver un cable de conexión a tierra, deben probar la conexión a tierra, deben comprobar que está funcionando correctamente. Para esto, si ustedes no tienen las habilidades, pueden contratar a algún electricista de su zona y ese electricista va a poder medir la tierra de manera correcta y comprobar que está funcionando como corresponde. Otro error muy común y que les puede costar varios viajes o varios tiempos de caída de su red es no utilizar el botón de test. Yo les recomiendo que siempre que vayan a hacer un cambio en un equipo que está en un enlace vivo o con tráfico real, siempre utilicen el botón de test. Una vez que el equipo vuelve, recién ahí le dan a aplicar los cambios. Esto les puede salvar, como les comenté, varias horas de viaje, varios dolores de cabeza. Por lo tanto, siempre utilizar el botón de test. Otro caso importante es cuando tienen equipos full duplex, deben separar las frecuencias de manera correcta, deben tener una separación dependiendo del ancho de canal, al menos 50 o 100 MHz, dependiendo del ancho de canal que vayan a utilizar, dependiendo del equipo que vayan a utilizar. Si por ejemplo es un AirFiber 24, la separación mínima es de un canal, en este caso 100 MHz. En el caso de los equipos AirFiber 5 o 5U es 50 la mínima, puede ser que en algunos casos ande mejor incluso con 60 o 70 de separación. Y también dependerá del ancho de canal que estén utilizando. Si utilizan, por ejemplo, un ancho de canal de 20 MHz, no necesitan 50 MHz de separación, necesitan menos. Yo usualmente recomiendo como una buena aproximación considerar el ancho de canal como la separación entre canales. Y si quieren irse a la segura, pueden considerar 2 veces el ancho de canal como la separación entre canales de TX y RX.
Otro error común que causa que los equipos no se puedan conectar o que tengan diferentes velocidades en una dirección y otra es no utilizar el mismo código de país en el master y el slave, dado que diferentes países tienen diferentes niveles de potencia y diferentes frecuencias que se pueden utilizar. Es importante siempre utilizar el mismo código de país en ambos equipos. Otra cosa que me ha tocado ver cuando equipos no se conectan y todos los parámetros están bien en teoría, todo se ve bien, es que dejaron un espacio antes o después del nombre de la red o de la contraseña. Es importante fijarse en esto. Es un error que suena muy absurdo, pero suele suceder, lo he visto más de un par de veces, por lo tanto, revisen esto antes de que asuman que el equipo está mal. Otra cosa que también les puede causar, por ejemplo, que los equipos se reinician de manera aleatoria, digamos así, o de manera continua, pero sin saber la causa, es que tengan el ping watchdog habilitado a un IP que no sea alcanzable. Por lo tanto, ¿cómo habilitar el ping watchdog correctamente? Antes de que vayan a habilitarlo, se meten en el cuadro de ping del equipo, hacen ping a la dirección que quieran probar. Una vez que la dirección responde, recién ahí utilizan dicha dirección para el ping watchdog. Otro error muy frecuente, muy frecuente, es no ejecutar AirView correctamente para seleccionar la mejor frecuencia y el ancho de canal. Simplemente lo desinstalan, ponen cualquier frecuencia y los equipos no logran el máximo rendimiento y se quejan que los equipos no funcionan bien. Esto es un error típico de gente que no realizó un escaneo de frecuencia con AirView y definió las mejores frecuencias para TX y RX y el mejor ancho de canal. Por lo tanto, invierten esos 10 minutos o 15 o 20 que les tome con AirView, les va a ahorrar mucho dolor de cabeza y les va a permitir tener mucho mejor rendimiento en su red. Otro error frecuente es no actualizar el firmware. Es importante actualizar el firmware porque van saliendo actualizaciones de rendimiento, también actualizaciones de seguridad, por lo tanto es importante siempre actualizar el firmware y tener la última versión disponible. Otra cosa también que es muy importante es también cambiar el usuario y contraseña por defecto. Si utilizan VNT o VNT, van a estar muy expuestas a que cualquier persona pueda entrar a su equipo, modificarlo o dañarlo. Por lo tanto, siempre utilicen contraseñas y usuarios diferentes a VNT, VNT. Y finalmente los invito a que se puedan integrar a nuestra comunidad. Si tienen alguna pregunta específica de algún enlace, estoy yo y algunos de mis colegas siempre acá y les podemos ayudar con cualquier pregunta que tengan al respecto de sus instalaciones, cómo ayudarlos a obtener mejor rendimiento. Por favor, participen, nosotros encantados de ayudarles acá. Y ahora, no sé si hay algunas preguntas que podamos contestar. Ronald, ¿me podrías ayudar leyéndolas? Muchas gracias, Salvador. Creo que ha sido muy productiva las recomendaciones que nos indicas a nivel de los equipos High Fiber, ¿no? Yo creo que a veces son errores bastante comunes, ya que en simple vista se puede ver sencillos, pero que pasan día a día y que obviamente eso repercute en el momento de la instalación, porque no solamente es a nivel de hardware, ya que el equipo es bueno o es malo, también puede ser por mano de obra o por materiales también que no se están utilizando debidamente. Así es, exactamente. De hecho, es muy importante que utilicen siempre cable de red de buena calidad, soportes de buena calidad y también que finalmente nunca, mi recomendación personal, nunca den nada por obvio, nunca den nada por sentado. Siempre pueden pasar errores, ya sea por desconocimiento o simplemente por descuido. Así es. Además que también tenemos el foro de Ubiquiti, ¿no? Donde los usuarios también pueden interactuar y pueden hacer consultas, ¿ya? ¿Ya? Y también revisar los casos de éxito, porque iFiber tiene muchos casos de éxito a nivel mundial. Entonces, yo creo que por eso es una buena herramienta que los usuarios también lo pueden aplicar para poder despejar dudas y consultas. Así es. Bueno, vamos a entrar un poquito en detalle con las preguntas. Limitamos a todos los usuarios, puede hacer las consultas respectivas de las interrogantes que tengan acerca de iFiber, aunque creo que tú fuiste bastante explícito, pero siempre es bueno pues despejar por ahí alguna duda. Adicional, pues este webinar está siendo grabado y la gente lo puede repasar en nuestro canal YouTube para que puedan repasarlo con su personal técnico, su personal de ventas, que les puede servir como una herramienta de trabajo. Ok, entonces, Salvador, empezamos con las preguntas. Por favor. Claro, a ver, ¿por qué es importante la alineación en este tipo de radios, ya que no manejan una alineación tradicional, sino que es tipo X, principalmente con los modelos iFiber 5, 5U, que son full duplex? O sea, bueno, en primer lugar, la alineación siempre debe ser realizada. La alineación es básicamente la misma que en cualquier radio, ¿no? No es que sea diferente, no es que sea
especial. La alineación es igual en todos los radios, simplemente que debe ser bien hecha, porque son equipos justamente de alta precisión. Es como si ustedes van a tener un auto de carrera, ustedes no van a ocupar, no van a simplemente decir, no, el aceite no se lo voy a cambiar, o no, me da lo mismo que esté una pieza que está suelta en el auto. Si ustedes van a correr una carrera con un equipo de alto rendimiento, tienen que instalarlo bien, tienen que apernar correctamente los pernos, deben tener la gasolina correcta, deben tener el neumático en buen estado. Básicamente tienen que hacer las cosas de manera correcta. Pero la alineación no es que sea más difícil o que sea más necesaria. La alineación es necesaria en cualquier tipo de radioenlace. Pero sí, recuerden que este es un equipo de alto rendimiento, por lo tanto es importante que tienen que tener la alineación de manera correcta, como debería ser en cualquier enlace, para que el equipo pueda dar su máximo rendimiento. Ok. La herramienta ArcView, que tú la mencionaste ahora último, que casi la mayoría de las personas no lo utiliza, ya principalmente para escoger los canales, ya, ¿qué te permite nomás hacer en los Airfiber? Excelente pregunta. Bueno, en primer lugar, recalcar que el AirView de los Airfiber, a diferencia del AirView de AirMax, es un AirView de mucha más alta definición. De hecho, una buena analogía que yo suelo decir es que el AirView de un equipo, por ejemplo, como un AirMax, es como ver Netflix en baja resolución. Pueden ver las formas, pueden ver todo, pero no pueden ver los detalles, no pueden ver realmente las pecas de la gente o ver los granitos de la gente. En cambio, un AirView en AirFiber es como ver Netflix en Ultra HD, en 4K. Ustedes pueden ver realmente todos los detalles de las caras, pueden ver los detalles de la piel, y esto finalmente les va a permitir poder tener información mucho más clara y les va a permitir poder elegir de mejor manera los canales. Porque finalmente lo que ustedes van a poder ver es no solamente la forma, van a poder ver de manera mucho más precisa todo lo que está pasando en el espectro radioeléctrico. Este les va a permitir ver dónde está la interferencia, les va a permitir, por ejemplo, ver también en diferentes horarios cómo está la interferencia, si pueden correr AirView en diferentes horarios. También les va a permitir poder elegir no solamente la frecuencia, pero también el ancho de canal que deben utilizar. Y finalmente para esto lo que tenemos que hacer es cuando corren el análisis durante un buen tiempo, que les comentaba que es importante tener al menos 1000 frames para poder tomar una decisión que sea estadísticamente válida, es poder finalmente ver cuál es el canal que está menos saturado. En algunos casos los canales pueden estar muy saturados. En dicho caso, además de correr el AirView, es importante que durante la instalación de los equipos, si es que utilizan, por ejemplo, una antena como, un radio como el AirFiber 5X, que es un radio conectorizado, con una antena como, por ejemplo, el AirFiber 5G30, que es un dish de 30, que utilizan un blindaje como, por ejemplo, el ISOBeam. En el caso de los AirFiber 5, 5U y 24 y 24 HD, no es necesario porque estos equipos ya vienen con blindaje incorporado, pero en los equipos que vienen con conectorización sí es importante que siempre instalen una antena que tenga blindaje. Y eso les va a permitir también poder recibir un menor nivel de ruido. También si por ejemplo tienen un nivel de ruido muy grande, además del blindaje, utilizar antenas de mayor ganancia también les puede servir, dado que las antenas de mayor ganancia son mucho más direccionales, por lo tanto van a recibir menos nivel de ruido desde otras zonas que no sean las que ustedes quieren. Ok, ¿y qué es importante aquí el radón? El radom en sí, En los modelos conectorizados, estamos hablando de los Airfiber 5X, todos los que son versión X. sí, claro. Mira, te comento, el radom en sí básicamente solamente ayuda para el viento, para reducir la carga viento. Lo que generalmente logra un mejor rendimiento para poder reducir el nivel de ruido es el blindaje. Por ejemplo, en el caso del ISOBeam, este es un equipo que viene un blindaje con radom. Pero hay equipos donde solamente ofrecemos radomes. En el caso donde solamente ofrecemos radomes, se recomienda utilizar algún blindaje de terceros. Me imagino que ustedes pueden tener o van a poder tener algún tercero, y si quieren yo les puedo dar los datos, donde pueden tener, por ejemplo, blindajes para las antenas de 34 dBi o para las antenas del AirFiber 2X o el AirFiber 3X. En esos casos también tenemos, hay fabricantes terceros que diseñan estos radomes que vienen con blindaje incorporado. Ok. ¿Cuál es la distancia máxima del enlace, de los enlaces que se pueden hacer con Airfiber, que quede un mayor rendimiento o un rendimiento ideal, como se lo menciona, ¿no? Muy buena pregunta. Depende de muchas cosas. Sí. Depende de cuáles son los niveles de potencia de su país. Si tienen, por ejemplo, un nivel de potencia más alto, pueden lograr mejores rendimientos de enlaces más largos. También depende del nivel de la ganancia de la antena que vamos a utilizar. Sin duda, si tenemos, por ejemplo, un mismo radio a una misma distancia, pero tenemos una antena de 34 dBi versus una de 30, vamos a tener mucho mejor nivel de señal. De hecho, básicamente tenemos un caso de un récord mundial donde tenemos un enlace de 304 kilómetros, que se logran 350 megas por segundo.
O sea, como pueden ver, es un enlace muy, muy largo, con un rendimiento espectacular, y eso se hizo utilizando antenas, eso sí, un poco más grandes, antenas de 35 dBi de la marca Radio Waves, o creo que fueron Andrew, una de las dos marcas, no recuerdo exactamente, pero también todo depende de la antena que utilicen, de la distancia, también de la zona Fresnel. Recuerden que a medida que el enlace es más largo, la zona Fresnel debe ser va a ser más grande. Por lo tanto, es importante también que consideren este valor y cuando vayan a hacer el enlace consideren todos estos valores, pero perfectamente un equipo, por ejemplo, AirFiber 24 o 24 HD puede dar su máximo rendimiento 5 o 6 kilómetros, un equipo AirFiber 5 o 5U puede dar su máximo rendimiento hasta 20 kilómetros, 30 kilómetros quizás, y en el caso de un AirFiber X, utilizando una antena de alta ganancia, como por ejemplo la de 34 dBi, va a poder dar su máximo rendimiento a 80 o 90 kilómetros sin problema. Tiene mucha variación de ruido cuando hay zonas, por ejemplo, ríos, mares, zona vegetal. Bueno, buena pregunta. La zona vegetal siempre deben asegurar que haya zona Fresnel limpia y es un muy buen punto. En el caso de Ecuador creo que no sé si hay época en la que se caen las hojas. No sé si eso sucede Muy durante poco, bueno, acá muy solamente poco, se ¿no? maneja dos tiempos, invierno y Claro, verano nada más. Pero, por exactamente. ejemplo, nuestra geografía mantiene costa, sierra y oriente, y en la sierra, por lo general, el clima es bastante húmedo, llueve bastante, tormenta eléctrica también, entonces, Ajá. por eso. Y también tenemos nuestra zona de, costera, que en cambio ahí se pasa mucho mar, hay mucha isla. Casos Perfecto. puntuales también Galápagos. Perfecto. Sí, buen punto. Bueno, como en este caso, las hojas no les van a afectar mucho en el sentido de que vaya a cambiar durante diferentes épocas del año, pero sin duda deben considerar los árboles. Los árboles atenúan bastante el nivel de señal, por lo tanto siempre tratan de asegurarse que las torres que van a utilizar o los mástiles que van a utilizar sean de suficiente altura para poder asegurarse que la señal no va a tocar esos árboles en la zona Fresnel. En el caso, por ejemplo, de mar, el mar sí suele afectar bastante la zona Fresnel por las olas, por ejemplo, y otros fenómenos. Por lo tanto, sí es aconsejable en este caso que el equipo sea instalado también con una altura suficiente. Finalmente es asegurar la zona Fresnel. Y por ejemplo, tormentas eléctricas pueden afectar, más que todo, no la señal, pero pueden afectar el equipamiento en sí, como se pueden dañar en el caso que no esté, por ejemplo, correctamente aterrizado. Obviamente, si le cae un radio al equipo, no hay mucho que se pueda hacer. Pero muchas veces cuando no caen rayos, puede ser que haya mucha ESD, o sea, electricidad estática, y esta estática puede dañar los equipos si es que no están aterrizados correctamente. No necesitan que exista un radio para dañar el equipo, simplemente puede ser que exista electrostática, por lo tanto, siempre deben aterrizar los equipos correctamente. Y esto es para cualquier tipo de equipamiento, sea Airfiber o sea un equipo Air Max u otro, siempre deben estar aterrizados correctamente. En el caso de Airfiber, les damos una opción más porque además tenemos una forma de que ustedes puedan aterrizar correctamente el radio directamente, ¿no? No únicamente con el conector blindado, que es una protección, pero bastante básica, sino que además pueden aterrizarlo directamente con un conector que pueden tener un cable de gran calibre para que puedan tener el radio correctamente aterrizado. Otro factor que sí puede afectarles bastante es la humedad y también la lluvia en frecuencias altas. Por ejemplo, 5 GHz o 2 GHz o 3 GHz no se ve tan afectado por estos fenómenos. Sin embargo, frecuencias más altas, como 11 GHz o 24 GHz, sí pueden verse afectadas por lluvias. De hecho, la lluvia afecta bastante a 24 GHz, por lo tanto, si van a tener una Fiber 24 en un enlace, por ejemplo, de 1 o 2 kilómetros, no debería haber mayor problema. Pero si, por ejemplo, tienen un Airfiber 24 a 5 o 6 kilómetros, sí es recomendable que consideren un enlace de backup, o sea, un enlace de respaldo que utilice una frecuencia más baja. Por ejemplo, un enlace de 5 GHz y quede como respaldo un enlace principal de 24. Cosa que en caso de que exista una lluvia muy intensa, si se llega a disminuir la calidad del Airfiber 24 o a perder el enlace en el peor de los casos, tengan un backup disponible para que siempre mantengan conectividad. Ok. Y bueno, tú decías que nuestros equipos del Fiber 5X principalmente pueden ser compatibles en casos de éxitos con otros fabricantes de antenas. Ahora, estas antenas pueden ser son normales en frecuencia de 5 GHz o tienen que tener ciertos parámetros para que sean compatibles. Muy buena pregunta. Eh, en términos generales puede ser cualquier antena 5 GHz.
Obviamente, las antenas que tengan polaridad vertical horizontal, la polaridad tradicional, van a ser más susceptibles a interferencias de fuentes que tengan misma polaridad. Es decir, si por ejemplo tienen una antena que sea de polaridad vertical horizontal y tienen interferencia en polaridad vertical horizontal, si ustedes se cambian, por ejemplo, una antena dual slant, que son estas antenas de Airfiber, van a tener 3 dB menos de ruido que les va a llegar. Por lo tanto, de todo depende del enlace. Si es un enlace en una zona donde saben que hay interferencia, yo les aconsejo siempre utilizar antenas que tengan polaridad dual slant. Ahora, si es, por ejemplo, en algún lugar que no tenga nada de interferencia, ustedes pero tienen que estar seguros que no hay nada, pueden utilizar una antena vertical horizontal sin ningún problema de todas maneras. Ok, sí, muy buena la respuesta. Bueno, Salvador, bueno, que con eso terminamos la ronda de preguntas. Agradecerte nuevamente por este apoyo por parte de Encantado. la marca. Y bueno, ponemos a la orden cualquier consulta y duda con los usuarios de Ubiquiti para que te puedan pasar tu correo. ¿Podrías mencionarlo para que cualquier cosa te puedan Claro, hacer mi consulta? correo es salvador@vnt.com. Yo manejo solamente Airfiber, por si acaso, si quieren hacerme preguntas de Unify o AirMax, lamentablemente no les voy a poder ayudar directamente. Sin embargo, sí los puedo dirigir a mis colegas que sí pueden ayudarlos. La mayoría habla inglés solamente, pero de todas maneras puedo ponerles en contacto con ellos si es que por algún motivo no pueden. Ahora, si necesitan soporte inmediato, también tenemos el correo support@vnt.com. Ahí tenemos también a gente que siempre está respondiendo, que tiene tiempos de respuesta muy rápidos. También tenemos un chat disponible donde les pueden ayudar también con preguntas de Airfiber. Invitarlos finalmente a eso, ¿no? Y si tienen cualquier tipo de pregunta, visiten nuestra comunidad también de otra forma. Si le puede responderle yo, también pueden responderle a algunos de nuestros superusuarios que también están disponibles ahí. Y también invitarlas a que compartan sus casos de éxito. Yo sé que hay bastantes enlaces de Airfiber en Ecuador, pero no se comparte mucho el caso. En general la gente es bastante tímida aparentemente y no comparte mucho sus historias. Así que les quiero invitar a que si ya tienen un láser Fiber o si van a instalar un láser Fiber, tómenle un par de fotos, un par de screenshots y hagan una pequeña historia, cuéntenos un poquito de su experiencia. En el mejor de los casos, en el peor de los casos simplemente van a ser un poco famosos, nada más que eso. Y en el mejor de los casos quizás nosotros podemos revisar eso y podemos ayudarles a sacar aún mejor rendimiento. Así que invitarlos a que también compartan sus historias, nosotros encantados de ayudarles. Bueno, Salvador, entonces yo creo que está claro que cualquier duda, pues los usuarios lo pueden hacer directamente o si no pueden entrar también al foro. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy productiva, pues, y bueno, será hasta una próxima oportunidad en cual podamos seguir, pues, colaborando a todos nuestros usuarios de las ventajas y atributos de Ubiquiti Fiber. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos, muy buenas tardes.